Estimados estudiantes, saludos en el Señor Jesús y bienvenidos a esta semana. Ya estamos nosotros moviéndonos en este curso, en la semana número 4 de este curso de Historia de la Iglesia. Y pues lamentablemente no hemos podido hacer las cosas como estaban pautadas en términos de tener una reunión semanal presencial. Lamentablemente tenemos aquí en la isla de Puerto Rico un problema del sistema eléctrico, el cual es impresionante. De hecho, el sistema eléctrico en estos momentos está a punto de colapsar. Debido a eso, pues me he tomado la libertad de contactarme con el doctor Dani Román Gloro, quien está al tanto de la situación, y a la misma vez sabiendo de que va a haber esta noche otro tiempo en el cual pues lamentablemente estaremos sin electricidad en la isla, y debido a que pese a que ahora tenemos un generador eléctrico, pero ya investigamos, porque anoche nos pasó con un curso que yo estoy enseñando en la Universidad Teológica del Caribe, donde lamentablemente en medio de la clase también se fue, pusimos la planta o el generador eléctrico, pero no había señal de internet. Es decir, el internet pues no funciona durante los apagones, así que entonces sabemos que esta noche, cuando ocurra el próximo apagón, pues lamentablemente pues no pudiéramos tener la conexión. Así que yo me estoy adelantando los hechos y estoy grabando esta presentación justo antes de salir para la universidad, a fin de que pues esta noche vosotros tengáis al menos una presentación grabada, y veremos a ver qué pasa. En estos momentos la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y la compañía privada que se llama Luma Energy, quienes son las que manejan el sistema eléctrico de la isla, pues nos dicen que será así por las próximas semanas. Ellos tienen un problema de generación eléctrica y aparte de eso pues tienen ciertas plantas eléctricas o generadoras eléctricas que han colapsado a lo largo de la isla, lo cual pues nos tiene como si fuéramos un país tercermundista, lo cual pues en realidad no lo somos, pero en términos de electricidad pues parece que sí que lo somos. Así que lamento todo esto y confío en el Señor en el que podamos nosotros continuar hacia adelante con el curso. Y les pido encarecidamente que cualquier pregunta o duda respecto a las presentaciones que estemos haciendo, cualquier interrogante que salga, si algo me ha gustado del formato en vivo es que ustedes han podido hacer preguntas, interrogantes de cosas interesantes, cosas que a ustedes les ha llamado la atención, y pues mi deseo es que pues de alguna forma pues esas preguntas continúen llegando, porque eso enriquece el conocimiento y la conversación teológica. Bien, otro detalle que quería comentarles es el hecho de que si usted es de los que sigue paso a paso el prontuario del curso, se va a dar cuenta de que estas semanas no estamos, digamos, acorde en cuanto a las presentaciones. Yo diría que estamos adelantados en estos momentos a las presentaciones de lo que aparece en el prontuario, pero la realidad es que yo quiero aprovechar el tiempo o maximizar el tiempo, y quiero hacer unas presentaciones de cosas que no aparecen en el prontuario, por el hecho de que quiero enfocar el final del curso a otros elementos importantísimos, como lo que es el protestantismo en más detalle, porque realmente nosotros empezamos a hablar del protestantismo según el calendario a partir de la séptima semana o el 26 de octubre. Entonces yo quisiera adelantar eso por el hecho de que quiero tomar, pues por supuesto, más tiempo, hablar acerca de la historia de las misiones, el movimiento pentecostal y otras cosas que son de suma importancia en términos de lo que es la historia del presente. Así que debido a eso, pues me estoy tomando la libertad de, yo quien escribí y presenté este prontuario, pues digamos, enmendarlo en alguna manera
Así que pues estamos adelantados. No obstante, pese a que yo estoy adelantado en las presentaciones, eso no quiere decir nada con respecto a sus trabajos. Las fechas que están ahí con respecto a sus trabajos van a continuar de la misma manera. Todo lo que ustedes tienen que hacer en cuanto a lecturas va a seguir igual. Lo único que cambia es el aspecto de las presentaciones que yo estaré haciendo todas las semanas. Espero que en algún momento dado se resuelva este problema de la electricidad y podamos volver al formato en vivo, pero mientras tanto pues estaremos nosotros en este formato pues grabado, que no es el mejor del mundo por el hecho de que no hay la interacción que me gustan, pero es lo que tenemos, así que vamos hacia adelante. Bien, yo voy a estar hablando en estos momentos acerca de conflictos que hubieron entre papas y emperadores. Los papas pues eran personas que querían imponer su autoridad no solamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el campo político, no solamente en Europa, sino también en Asia. Así que básicamente el deseo de los prelados era el de convertirse en esas figuras donde controlaban la religión y la política, por así decir, globalista en el sentido de Asia y Europa de aquel entonces. El Papa Gregorio VII pues ven justamente como una amenaza la estabilidad del poder papal, y es por eso que toma cartas en el asunto, porque él veía que había una inestabilidad y una amenaza al poder papal, porque habían reyes y emperadores quienes básicamente investían a súbditos con cargos de obispo, de abad, de sacerdote. Básicamente habían reyes europeos quienes se tomaron la libertad, por así decir, de dar cargos eclesiásticos, lo cual pues era algo que se supone que el Papa era el que hacía este tipo de nombramientos. Siempre Gregorio VII insistía que los nombramientos eclesiásticos eran competencia de la Iglesia y que es el Papa el que hace estos nombramientos. Y pese a la ordenanza de Gregorio VII, pues nadie le siguió al pie de la letra. Sin embargo, vemos un ejemplo, por ejemplo, del peso, digamos, de la autoridad papal sobre monarcas, cuando el emperador Enrique IV de Alemania, pues, destituyó al obispo de Milán y nombró a otro en su lugar sin la autorización papal. Y entonces el Papa le ordena al emperador a viajar hasta Roma para ser juzgado, y de no presentarse sería excomulgado y su alma condenada al infierno. Así que, bueno, eso no le gustó en lo absoluto a Enrique IV, quien organizó un sínodo en la ciudad de Worms, y en ese sínodo, pues, declaró al Papa depuesto de su cargo por ser un adúltero y por practicar la magia, de acuerdo a Enrique IV. Unos días más tarde, en medio del sínodo, pues llegan noticias de que Enrique IV pues nombraría a otra persona como Papa, y esto entonces causó aún más confusión, y Gregorio VII pues aprovechó pues la oportunidad para pues, retomar el control de la iglesia. Así que Gregorio VII excomulga a los obispos y sacerdotes que apoyaban a Enrique IV, y por supuesto el emperador también fue excomulgado. En respuesta a esto, no se queda el asunto ahí, pues Enrique IV pues excomulgó al Papa Gregorio VII. En realidad el Papa tenía más poder político y religioso que el emperador, por lo que Enrique tuvo que, digamos, al final del camino, pues pedir perdón, y el Papa le da la absolución. Pero unos meses más tarde, nuevamente el Papa se molesta con Enrique y nuevamente lo excomulga. Así que esto pica y se extiende, este tipo de novela que vemos nosotros a lo largo de la historia de la Iglesia. Uno de estos nobles alemanes que tenía por nombre Rodolfo, pues se sublevó en contra de Enrique, y el Papa pues favorecía a Rodolfo, y este fue, digamos, el motivo por el cual Gregorio excomulgó a Enrique por segunda vez. Pese a todo esto, pues lamentablemente pues Rodolfo muere en batalla y Enrique pues consolida su poder.
Enrique va más allá de ganar esta revuelta que Rodolfo había hecho y básicamente marcha con su ejército hasta Roma, toma la ciudad de Roma, allí nombra a Clemente III como nuevo pontífice. Pero hubo otro problema y era que los normandos pues también enviaron un ejército para rescatar a Gregorio, quien se encontraba refugiado en el castillo de San Ángel. Así que debido a la gran destrucción causada por los normandos a la ciudad de Roma y el poco apoyo, digamos, de los ciudadanos de Roma, pues Gregorio no le queda otra que trasladarse al convento de San Benito, allá en las montañas de Montecassino. Clemente III básicamente pues toma el poder en Roma, por lo que en este momento pues habían por de facto dos papas. Lamentablemente pues Gregorio VII muere en el exilio en Montecassino y no pudo pues regresar a Roma y retomar el control de la ciudad. A la muerte de Gregorio VII, Clemente III pues gozaba con el reconocimiento del emperador Enrique IV. Gregorio pues deseaba que el abad del monasterio de Montecassino fuera el sucesor suyo, y este abad pues es nombrado por los cardenales que estaban en favor de Gregorio y le dan el nombre, o este abad toma el nombre como papa de Víctor III. Pero al llegar a Roma pues se da cuenta de que él no es la persona idónea para el trabajo, por lo que regresa a Montecassino. Allí lo convencen a regresar a Roma nuevamente, pero esta vez pues Víctor regresa con un ejército, tomando parte de la ciudad de Roma. Sin embargo, unos meses más tarde, Víctor III muere. Y bueno, Víctor tuvo como sucesor otro personaje que se llamaba Urbano II. Y Urbano II es conocido mayormente por las cruzadas, porque fue el primer papa que lanza una cruzada, pero Urbano II también es el papa que logra expulsar de Roma a Clemente III. Así que Urbano mantuvo una guerra que había comenzado, pues mantuvo esa guerra que Gregorio VII había comenzado contra Enrique, pero también pues rompió con el rey de Francia, lo excomulgó también por haber abandonado a su esposa, la reina, por otra mujer. Vemos que esto pues en realidad, cuando lo vemos desde el punto de vista histórico, pues toma, digamos, otro giro. Desde el punto de vista histórico, la mayoría de las personas pues se acuerdan de Urbano II porque fue el papa que originó las cruzadas, pero no necesariamente porque haya hecho todas estas cosas en medio de una época, por supuesto, de grandes conflictos. A la muerte de Urbano II, pues el sucesor suyo se llamaba Pascual II. Y durante este tiempo, entonces, Enrique IV muere. Sin embargo, las luchas acerca de quién elegiría a los papas, pues continuó. El hecho de que Enrique IV haya muerto, pues no significaba nada. El próximo monarca europeo con poder se iba a encargar de continuar intentando tener influencia en Roma. Enrique V fue el sucesor del trono alemán y trató de continuar con esta práctica política anterior de nombrar sacerdotes, abades, obispos. Así que el Papa Pascual II lo enfrenta y después de luchas entre ambos bandos, Pascual tiene que, digamos, salir huyendo al castillo de San Ángel, donde muere allí en total exilio. A la muerte de Pascual II, los cardenales entonces eligen a Gelasio II. Y Gelasio fue secuestrado por un magnate romano, sin embargo fue rescatado poco tiempo después y una vez fue rescatado, pues eventualmente llega a Francia. Lamentablemente, cuando llega a Francia, pues al poco tiempo, pues fallece también. Una vez muere Gelasio II, sube al trono de San Pedro, Calixto II. Digamos, era un papa francés.
aparentemente, digamos, el conflicto entre el emperador alemán y los papas, pues forzó a la curia a tener el apoyo francés. Y vemos que Calixto II era un familiar cercano del emperador Enrique V. Así que esto le permitió a que se abrieran, digamos, algunas puertas para poner fin a la disputa que había entre el papado y el emperador alemán. Se llega a un acuerdo que es conocido como el Acuerdo de Worms, en el que los papas serían electos por los cardenales a la vieja usanza. Pero habría una representación imperial durante todo ese proceso. El papa, por supuesto, nunca renunció ni a sus riquezas ni a sus tierras, por lo que pues permaneció la injerencia papal sobre los reyes, y por el otro lado, los reyes tampoco renunciaron a sus injerencias en los nombramientos de sacerdotes, abades y obispos. Y ya entonces, cuando nosotros entramos en los siglos XIV y XV, ya podemos ver que pese a que el estudio teológico, pues estamos moviendo en una nueva dirección con figuras tan importantísimas como fue Santo Tomás de Aquino. La lucha por el control político y religioso pues continuaba entre los papas y emperadores y los reyes de turno. Cuando Benedetto Gaetani fue electo papa, él tomó el nombre de Bonifacio VIII. Y Bonifacio tenía mucha experiencia como diplomático, por lo que él conocía el pensamiento político de los reyes de aquel entonces. El problema que tenía Bonifacio era que era un hombre muy altivo, y su estilo de vida pues contrastaba con el pensamiento, digamos, franciscano que estaba permeado en la ciudad de aquel entonces, en la que pues debería de haber mesura, debería de haber, digamos, modestia, debería de las personas ser, digamos, recatadas y vivir, si era un representante de la iglesia, debería de vivir de una forma más modesta, pero lamentablemente pues Bonifacio, pues quien había estado en los círculos diplomáticos y políticos de aquel entonces, de la Europa de aquel entonces, pues no, ya él se había acostumbrado a la buena vida y a los lujos, por lo cual pues había un contraste inmenso entre la pompa que había en Roma y pues el pensamiento de la teología de San Francisco de Asís que había permeado la sociedad de aquel entonces. Así que Bonifacio pues fue exitoso en suprimir a muchas de estas familias nobles, con el fin de lograr pues este dominio papal sobre la política europea, pero también tuvo un gran choque de trenes con el rey Felipe IV de Francia, quien pues se encontraba en un conflicto con el rey Eduardo I de Inglaterra. Y tanto el Papa como Felipe tuvieron, digamos, largos intercambios de cartas en las que se amenazaban constantemente el uno al otro, pero al fin y a la postre pues hubo por así decir, un armisticio entre el rey Felipe IV de Francia y Eduardo I de Inglaterra. Eventualmente pues Felipe, ya que estaba molesto con el Papa, invade los territorios papales. Y esto causó, digamos, otros intercambios de cartas y de bulas papales. Felipe, pues, en un momento dado, pues, reunió a su corte y le prohibió a los miembros del clero francés viajar a Roma, so pena de perder sus propiedades. También sus oficiales acusaron al Papa de ser un sodomita, un hereje, de ser un criminal. Entre tanto, pues, Bonifacio pues ya estaba listo para excomunicar al rey Felipe IV de Francia. Y justamente el día en el que el Papa Bonifacio iba a excomunicar a Felipe, pues llegó una banda armada, quien Felipe IV había pagado para que hicieran el trabajo. Y esta banda llega y arresta a Bonifacio y lo trataron de obligar a que no excomulgase a Felipe. Estos hombres pues golpearon al Papa, lo montaron en un caballo al revés para pasearlo por Roma
Y luego pues lo liberaron. Y esto pues dejó sumamente humillado el orgullo y la altanería que hacía a Bonifacio ser conocido. Así que básicamente pues un mes más tarde pues muere en esa humillación el flamante Papa Bonifacio. Con la muerte de Bonifacio, pues llega como sucesor a la silla de San Pedro Benito XI, quien trató, digamos, de arreglar hasta en cierta medida el daño causado tanto por Bonifacio como por Felipe, pero lamentablemente pues no tuvo éxito. Y al morir Benito, pues los cardenales pues no podían ponerse de acuerdo en quién debería ser el sucesor. Mientras un grupo de cardenales buscaba a un sucesor que estuviese dispuesto a continuar con la obra de Bonifacio, otros buscaban un prelado que fuese, digamos, dócil al rey de Francia. Así que eventualmente vemos que Clemente V fue electo. Y Clemente, pues, no fue una persona firme. Por un lado, le dijo a los cardenales que estaba a favor de ser fuerte con el rey de Francia y que él sería la persona indicada para el trabajo. Pero cuando los enviados del rey de Francia hablaron con él, pues cambió de opinión. Así que vemos que pues era un hombre que era el típico político, ¿no? Que le dice a la gente lo que quiere escuchar y después hacen lo que les da la gana. Vemos también que otro detalle de este papa es que Clemente V nunca llegó a Roma. Él dirigió la iglesia desde Aviñón, en Francia. Y esto fue debido a que su carácter de ser indeciso y de ser tan débil, pues no le permitía el tomar la decisión de tomar la ciudad de Roma como papa que era. Sencillamente, pues él decidió, pues para no ofender a nadie y no tener conflictos con el rey de Francia, quedarse en la región francesa de Aviñón, y básicamente Francia lo usó básicamente como quiso. Básicamente fue muñeco del rey francés. De hecho, Clemente V fue el papa responsable de la famosa masacre del día de San Bartolomé, en la que básicamente se asesinan a los templarios. Los templarios fueron básicamente exterminados durante esta masacre. Y esta masacre fue ordenada por el rey de Francia, pero tuvo el aval del Papa Clemente. Y tristemente, pues, queda eso marcado en la historia de la iglesia y en la historia del pueblo francés. Al morir Clemente V, pues, sube al papado el Papa Juan XXII, y este pontífice se dedicó, digamos, a tratar de negociar la paz en una Europa muy tumultuosa. Y también se dedicó pues a levantar fondos para las arcas de la iglesia, ya que pues se encontraban en medio de una crisis económica en gran medida, de que pues los excesos de los papas anteriores habían llevado a la iglesia casi a la quiebra. Así que Juan XXII pues estableció una serie de impuestos eclesiales, los cuales tenían como fin, digamos, embellecer el Vaticano, construir nuevas edificaciones y presentar, digamos, la gloria de Dios a través de edificaciones. Por lo menos ese era el mensaje que el Papa estaba dando. Pero el Papa nunca pudo ver esto llegar a su compleción. Él fallece y entonces sube al trono de San Pedro un personaje que se llamaba Benito XII. Y este papa tampoco fue a Roma. Benito se quedó en Aviñón también, en Francia. Fue un títere de la monarquía francesa. Allí él hacía lo que el rey de Francia dijera. Y cuando muere Benito, pues es electo Clemente VI. Este papa también fue un títere de la monarquía francesa. En medio de la guerra de los 100 años, también se quedó allí, en Aviñón, en Francia. Así que básicamente fue como si hubiesen mudado la sede papal de Roma a Francia, ¿no? Y bueno, allí muere Clemente VI. Sube el papado Inocencio VI
Y este hizo un intento de regresar el papado a Roma, pero murió antes de poder viajar. De ahí vemos que llega al papado Urbano V, quien provenía, digamos, de una orden monástica sólida. Una de las cosas que Urbano V hace es despedir, digamos, a los cortesanos papales, quienes vivían una vida de gran derroche. Y Urbano pudo llegar hasta Roma. Urbano sí pudo llegar hasta Roma. Pero, lamentablemente, pues Urbano no era un político, así que no pudo nunca navegar ese mundo tan complicado de la política europea, por lo cual, en su frustración y deprimido, regresa a Aviñón, regresa a Francia. Y aquí surge un personaje que es la que despierta la atención de la feligresía cristiana europea de aquel entonces. Ella se llamaba Catalina de Siena, y ella fue una joven que creó un movimiento, el cual pedía al Papa que regresase al lugar que le pertenecía, a Roma. Y ella convence al nuevo Papa, que se llamaba Gregorio XI, a que pues tomase esa decisión. Y es de esta forma que el papado francés pues culmina. Y el papado pues desde Francia, si lo miramos, pues vemos unos resultados funestos para la iglesia. Así que si las cosas andaban mal en la iglesia en los tiempos de Bonifacio, ahora estaban mucho peor. La corrupción moral y espiritual era, digamos, la orden del día, y no había forma de poder dar soluciones a los problemas del pueblo. Vemos que la compra y venta de cargos eclesiásticos era, por así decir, la orden del día. Vemos que no había forma de poder dar soluciones a estos problemas que habían allí. Básicamente, el papado se había convertido en un gobierno de facto de Francia, o un gobierno básicamente bajo la corona francesa. Gregorio XI pues tuvo, digamos, un pontificio breve, porque murió, por lo que nunca pudo hacer esas reformas que se esperaban, pero bueno, así es como la historia nos lleva hasta este lugar. Vemos también pues que dentro de estas circunstancias sube al papado otro personaje que se llamaba Urbano VI. Y Urbano pues se lanzó en una guerra frontal contra la curia. Desde el púlpito tronó en contra de la vida de lujo y de derroches de la curia. También pues con el fin de sacar a Francia del control político que tenía, nombró cardenales y obispos italianos. Y esto pues le costó a Urbano una revuelta gigantesca en el Colegio de los Cardenales. Así que el Colegio de los Cardenales se reunió y eligió un nuevo papa, o sea que depusieron a Urbano, nombraron a Clemente VII, por lo que por primera vez en la historia pues tenemos dos papas electos por el Colegio de Cardenales a la misma vez. Y que al principio pues Clemente trató de adueñarse de Roma, pero el ejército de Urbano no se lo permitió, por lo que tuvo que irse a la residencia papal en Aviñón, Francia. Así que teníamos una iglesia con dos papas oficialmente electos, uno desde Roma, el otro desde Aviñón en Francia. Y básicamente estos dos papas comenzaron a hacer campaña entre las familias nobles de toda Europa con el fin de obtener el apoyo de ellos. Francia, pues por supuesto, decidió apoyar a Clemente, ya que estaba allí en Aviñón. Pero las casas reales del norte de Europa apoyaron a Urbano. En el caso del reino de Castilla y de Aragón, en España, pues al principio apoyaron a Urbano, pero luego se fueron al bando de Clemente, mientras que Catalina de Siena apoyó a Urbano. Y una vez Urbano muere, Bonifacio IX fue elegido en su lugar, por lo que el cisma de una iglesia y dos papas electos por el Colegio de Cardenales continuó. Pero los franceses reconocieron que se necesitaba una iglesia unida, por lo que, digamos, al morir Clemente, la corona francesa pidió que no se eligiera todavía ningún sustituto, con la esperanza de que Bonifacio pues renunciase también al poder y que se eligiera un papa que estuviese de acuerdo
Francia e Italia y otras coronas europeas, y que el conflicto pues culminara ahí. Pero los cardenales decidieron elegir de todas formas un sucesor de Clemente, un español, con el nombre de Pedro Luna, que tomó, una vez fue electo papa, el nombre de Benito VIII. Y el rey de Francia pues trató de persuadir al papa español a renunciar, pero este pues se negó. Acuérdense que estos títulos y estos honores embriagan, el poder embriaga a la gente, y esto fue lo que ocurrió justamente. Y que eventualmente la Iglesia de Francia, bajo las órdenes de su rey, Carlos VI, le retira el apoyo a Benito XIII, y el ejército básicamente rodea la casa papal de Aviñón. Sin embargo, pues Benito pudo huir. Y pasaron varios años y varios papas en Roma, tratando de convencer al papa español de abdicar. También Benito hacía lo mismo, haciendo campaña en algunos lugares en Europa, pero el cisma continuaba. Así que, para cuando se celebra el concilio de Pisa en Italia, Benito XIII se encontraba en Aragón y Gregorio XII, quien era el papa italiano del momento, se encontraba en Venecia. Ambos no confiaban ni en su sombra. Pero el propósito del concilio era pues juzgar a los dos papas. Y el resultado del concilio de Pisa fue la expulsión de ambos papas. En el juicio pues no se trató, digamos, la legalidad de cuál de los dos papas debería de haber gobernado, y de esta forma se evitó que el cisma pues continuara. Así que se decidió hacer un juicio por crímenes cometidos por ambos papas, y de esta forma ellos pues deponen de su cargo a estos dos personajes. Una vez son depuestos, el arzobispo de Milán fue elegido como nuevo papa, y este tomó el nombre de Alejandro V. Esto pues causó entonces que hubieran técnicamente pues tres papas, ya que tanto Gregorio como Benito se negaron a aceptar el veredicto del concilio de Pisa. Por un lado, Escocia, España y Portugal apoyaban a Benito, y por el otro lado los reinos de Nápoles y Venecia apoyaban a Gregorio. Y Alejandro V pues se dedicó pues a restaurar la iglesia en vez de hacerle la guerra a los otros dos papas. Sin embargo, al morir pues su sucesor no fue un personaje muy santo. De hecho, fue un pirata convertido en cura, procedente de Bolonia, quien tomó el nombre de Juan XXIII. Y no confundamos a este Juan XXIII con el Papa Juan XXIII del siglo XX. Juan XXIII pues se enriqueció a costa de la iglesia, y finalmente pues tuvo que huir de Italia, refugiándose en Alemania. Y con la huida de Juan XXIII pues se tiene la necesidad de hacer un nuevo concilio. Este se celebra en la ciudad de Constanza, y el concilio de Constanza exige la renuncia de Juan XXIII, quien dijo que renunciaría, pero lo que hizo fue que se disfrazó y salió huyendo del concilio. Así que 2 meses más tarde, finalmente Juan XXIII es capturado, fue apresado, llevado de vuelta a Constanza. Allí pues renuncia, y básicamente lo hacen prisionero por miedo de que se volviera a declarar papa. Y unos días después de la abdicación de Juan XXIII, que de hecho no solamente tuvo que abdicar al trono, tuvo que abdicar inclusive al nombre, y es por eso que eventualmente se utiliza nuevamente el título de Juan XXIII. Gregorio XII pues renuncia al papado también. Sin embargo, Benito, desde su fortaleza en Aragón, se niega a renunciar al papado. Pero ya este papa español pues no tenía el apoyo de nadie, así que Martín V se convirtió, digamos, en la figura unificadora de la silla de San Pedro. Bueno, después del concilio de Constanza hubieron otros concilios y disputas que amenazaron con dividir el papado nuevamente. Pero al fin y a la postre, para el año 1449, el papado estaba, digamos, muy sólido desde la ciudad de Roma. Y ya, pues, teniendo un poco de idea acerca de este periodo y de las disputas que hubieron entre reyes y papas y entre los mismos
cardenales y la elección de varios papas quienes dirigieron la iglesia a la misma vez, pasamos a un periodo que es un periodo triste, ¿no? Es el periodo de las cruzadas. Y quiero hablar brevemente acerca de ellas. Las cruzadas es parte de lo que el doctor Justo González describe como el periodo de los altos ideales. De hecho, ninguno de las cosas que ocurrieron durante el periodo de los altos ideales ha sido más conocido globalmente que las cruzadas. Y cuando hablamos de las cruzadas, casi siempre lo hacemos en términos de una gran invasión cristiana, la cual masacró a mujeres y niños y ancianos en el Medio Oriente, lo cual es cierto. No, la historia es la historia y eso es innegable. Casi nunca, y ahí es donde yo entro, pues casi nunca se habla del contexto, casi nunca se habla de las razones que llevaron a Urbano II a tomar tal decisión. En primer lugar, el avance islámico era arrollador. La iglesia de Constantinopla estaba, digamos, al acecho de los ejércitos musulmanes. Europa estaba siendo invadida desde el estrecho de Gibraltar, subiendo por toda esa península ibérica en dirección a Francia. Y eso vemos lo que es el reino de los moros. Y por el otro lado vemos que Jerusalén, la ciudad donde comenzó todo el cristianismo, era gobernada por musulmanes. Vemos también que el Islam estaba avanzando por toda Asia Menor y continuaba esparciéndose en forma rápida en algunos asentamientos europeos. El norte de África ya estaba controlado por las fuerzas musulmanas también. Así que Urbano hace una declaración de guerra santa, la cual le llama unas cruzadas, y el premio que Urbano ofrecía a todos soldados que fuese a luchar en estas cruzadas era la total absolución de sus pecados y entrada al cielo. Así que imagínense, ya no estamos hablando de que Jesucristo es el que te permite entrar al cielo, ahora es el Papa el que te permite entrar en el cielo, así que básicamente Urbano es el que daba la absolución de sus pecados, podías cometer el crimen que fuese, que ibas a recibir la total absolución por parte del Papa y tu entrada al cielo era garantizada. Y por supuesto, ante tal ofrecimiento, la respuesta no se hizo esperar, con miles de voluntarios quienes estaban dispuestos a ir y luchar en estas batallas. Lo otro también fue que pronto también predicadores comenzarían a promover la cruzada por toda Europa. El más famoso de ellos se llamaba Pedro el Ermitaño. Y Pedro el Ermitaño cruzó Francia. Y desde allí fue a Alemania. Y desde allí fue hasta Hungría. Y desde allí fue hasta Bulgaria. Y miles de personas le seguían. Y estas personas, digamos, no tenían provisiones, no tenían entrenamiento militar. Eran gente pobre. Así que se vieron forzadas, digamos, a robar en las tierras que iban, y pronto se desató una guerra entre los mismos cristianos, entre los que iban siguiendo a Pedro el Ermitaño y los pobladores locales, quienes se veían constantemente amenazados por estas personas, quienes venían a robarles a ellos. Así que esto continuó hasta que finalmente pues llegan hasta Asia Menor. Allí intentaron básicamente hacer una guerra contra los otomanos, pero estaban sumamente desorganizados y sin experiencia militar y con poco armamento. Así que tuvieron que esperar a que llegara un ejército profesional en su ayuda. Bueno, y grupos similares al de Pedro el Ermitaño pues comenzaron a salir desde Francia y desde Alemania, y eran mayormente gente pobre sin ningún recurso para sobrevivir, con la esperanza de que todos sus pecados serían absolvidos y que ellos podrían entrar al cielo sin ningún problema. Así que ellos vivían básicamente del pillaje para subsistir mientras iban en esa travesía. Así que estos grupos fueron básicamente recibidos con guerra, tanto por parte de los ciudadanos de estas naciones europeas, quienes eran también cristianos, como cuando llegan a los territorios árabes pues, o musulmanes, se encuentran también con la oposición musulmana. Un detalle importante de este periodo es el hecho de que estos grupos espontáneos de personas pues cometieron grandes crímenes en contra de los judíos, especialmente en ciudades como Praga o Budapest, en donde había un gran número de judíos. En la mente de estas personas, pues los judíos habían crucificado a Cristo, por lo que tanto, pues
era el tiempo, era el momento de que estos judíos pues pagasen por tal crimen. Así que fueron miles los judíos quienes murieron en manos de los soldados de Cristo, a tal punto de que el emperador Enrique de Alemania tuvo que intervenir en el asunto prohibiendo el que se siguieran matando a judíos. En lugar de reunión tanto para las bandas desorganizadas de predicadores como para los ejércitos formalmente organizados de los nobles, fue la ciudad de Constantinopla, quien básicamente en aquel momento era el último bastión que les quedaba a ellos, a los cristianos en el este. Y vemos que la primera acción militar de los cruzados en contra de las fuerzas musulmanas fue en la ciudad cercana de Nicea, la cual cae sin problema alguno. Y desde Nicea los cruzados pues partieron en dirección a Antioquía, pero el camino entre Nicea y la ciudad de Iconio fue, digamos, lugar de batallas, de hambres, de muchas privaciones, y pese a todo eso pues continuaron su camino desde Iconio hasta Antioquía. Y bueno, y tras una larga espera alrededor de la ciudad de Antioquía en la que faltó la comida, la deserción fue la orden del día, finalmente la ciudad de Antioquía cae en el año 1097. Y bueno, este ejército cruzado desde la ciudad de Antioquía continúa su marcha en dirección a Jerusalén, entre las visiones de profetas, el encuentro de una lanza que supuestamente había sido la que habían usado para traspasar a Jesucristo en la cruz, y por supuesto disputas entre comandantes militares y un millar de penurias. Todo esto no impide la marcha en dirección a Jerusalén, y finalmente el ejército cruzado llega en el verano del año 1099 a la ciudad de Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, pues, tuvieron grandes problemas porque no tenían agua, ni provisiones, ni materiales para construir torres de asalto, y básicamente los árabes estaban bien apertrechados y eran también mayor en número que el ejército cruzado. Sin embargo, el ejército cruzado perseveró y finalmente lograron tomar la ciudad de Jerusalén de manos de los árabes. La realidad histórica es que este ejército cristiano, cuando entró a la ciudad de Jerusalén, mató a su paso mujeres, niños, ancianos. Fue una total masacre. Una vez más, a los judíos que quedaban en la ciudad, pues pagaron también con sus vidas. La masacre fue tal que ha quedado marcada en la historia como el acto de crueldad más grande hecho por algún ejército cristiano. Y tal fue la masacre que en el pórtico de Salomón la sangre llegaba a las rodillas de los caballos. Así que tristemente llevamos esa estigma en nosotros debido a que personas en el nombre de Jesús y con una absolución papal cometieron estos grandes crímenes. Bueno, un francés noble que se llamaba Godofredo de Bouillon fue declarado rey de Jerusalén, y con la gran victoria de Jerusalén, pues los grandes caballeros y soldados profesionales pues comenzaron su regreso a Europa. Y esto puso al nuevo rey de Jerusalén en una situación precaria, ya que fuerzas árabes hicieron intentos de recuperar la ciudad. Sin embargo, Godofredo de Bouillon pudo pues defenderla exitosamente. La necesidad de tener un ejército preparado para defender Jerusalén y otras ciudades en Siria y Libia, y lo que hoy es Turquía, pues forzó el que grupos de personas viajasen constantemente desde Europa para ayudar en la defensa. Estas fueron, digamos, por así decir, otras cruzadas a las que muchos historiadores se refieren como la segunda o la tercera cruzada, etcétera, etcétera. Y estas cruzadas pues tuvieron pues sus características. Algunas de ellas fueron dirigidas por profetas, otras fueron dirigidas por reyes, y casi siempre pues se unían a estos ejércitos personas, digamos, malnutridas, hambrientas, sin experiencia alguna en el arte de la guerra. De hecho, hubo un momento dado que hubo un ejército de niños quienes fueron masacrados por los turcos y los árabes en el camino. Durante este tiempo, pues, se establecieron órdenes militares, de las cuales algunas de ellas permanecen hasta hoy, y otras, las cuales, pese a que no se encuentran, mantienen vivos sus pasados mediante historias y leyendas de sus hechos. Por ejemplo, los caballeros de Malta, que permanecen hasta el día de hoy.
la orden de los templarios, entre otras órdenes militares, dieron, digamos, un sentido de deber y honor al ser parte de las cruzadas en Tierra Santa. Algunas de ellas se dedicaron a la protección de los peregrinos, quienes venían de todas partes de Europa a Jerusalén. Otras se especializaron en proveer atención médica a soldados y civiles enfermos, y otras órdenes siguieron enfocadas en la conquista de territorios árabes. Y bueno, pese a que los cristianos occidentales disfrutaron del éxito de las cruzadas, esto trajo consigo también que la separación con la iglesia del oriente o la iglesia del este pues aumentase. Al fin y a la postre la iglesia occidental pues no le importaba el futuro de la iglesia del este. Otro detalle que debemos también considerar es el hecho de que los cristianos quienes vivían en tierras turcas y árabes sufrieron las consecuencias de las cruzadas. De hecho, las siguen sufriendo al día de hoy. Antes de las cruzadas, pues los musulmanes habían sido tolerantes con los cristianos, pero una vez ocurren las cruzadas, esto cambia radicalmente y hasta el día de hoy el mundo musulmán es totalmente hostil en contra de los cristianos y ellos constantemente nos recuerdan a nosotros estos crímenes de guerra. También los cristianos en la tradición nestoriana, en la tradición monofisista, pues sufrieron grandemente a manos de los cruzados, quienes los persiguieron y mataron a muchos de ellos. Y ante un ejército cruzado compuesto de nobles, soldados de carrera y personas inexpertas, el bando de los árabes pues no podía pues prevalecer. Esto se debía a que los árabes estaban divididos en facciones, quienes pues no se ponían de acuerdo en unirse como un ejército para luchar juntos por la misma causa. Y esto fue así, básicamente, hasta que llegó un personaje que cambió toda esa historia y su nombre era Saladín. Desde el año 711, pues vemos que los moros también habían cruzado el estrecho de Gibraltar y habían conquistado toda la península ibérica, a excepción de algunos lugares en Galicia y Asturias. Estos cristianos, digamos, herederos de la tradición cristiana visigoda, fueron los que comenzaron el esfuerzo de reconquistar la península de la opresión mora. Los moros, pues, mantuvieron el poder en la península por 8 siglos, pero durante este tiempo los cristianos, pues, comenzaron poco a poco a poblar áreas que, pues, no vivían gente ni los árabes le prestaban atención. También habían cristianos viviendo en el territorio de los moros y eran conocidos como mozárabes. Cuando los cristianos pues retomaban una comunidad que había estado bajo el control moro, los moros que vivían allí pues permanecían viviendo en la comunidad y a estas personas pues se les puso el nombre de mudejares. Debido a diversas circunstancias sociales, políticas y económicas, la cruzada española duró unos 800 años. El término moro, digamos, es utilizado para describir a las personas de Mauro o Mauritania y de Marruecos. Pese a que la mayoría de los soldados invasores eran provenientes de Marruecos y de Mauritania, la clase política y las familias nobles pues provenían del linaje real egipcio y sirio. Por ejemplo, el emir de Córdoba tenía sus orígenes en Siria. La primera batalla ofensiva por los cristianos la dirigió el rey Pelayo de Asturias. Y al morir Pelayo, su yerno, Alfonso I, tuvo, digamos, la suerte de que durante su reinado pues, descubriesen la tumba del apóstol Santiago. Así que esto forzó a que se hicieran incursiones a lo largo de lo que hoy es el Camino de Santiago para de esta forma proteger a los peregrinos. Y tan importante fue este hecho que el Camino de Santiago se convirtió en el tercer lugar de mayor peregrinaje cristiano luego de Roma y de Jerusalén, y eso permanece así hasta el día de hoy. A la muerte de Alfonso, pues su hijo García expande el reino de Asturias, tomando tierras que hoy son parte de Galicia y León. Desde León siguieron incursionando en lo que eventualmente se llamó Castilla, y la razón de este nombre fue por la cantidad de castillos que se tuvieron que construir para mantener defensas frente a los moros. Y eventualmente el rey Sancho I se lanza en una conquista territorial, naciendo de este modo el reino de Navarra.
Y eventualmente su descendiente, Sancho III, expande el territorio navarro en dirección hacia Castilla y Aragón. Cuando Sancho III muere, pues se divide el reino en tres, teniendo entonces los reinos de Navarra, el de Castilla y el de Aragón, y eventualmente el reino de Castilla se anexa a la región de León. Así que esto ocurría en lo que hoy es España, pero hacia el este, pues los francos tenían el condado de Barcelona, que se había hecho con el fin de proteger a los franceses de las incursiones moras. Es importante que nosotros aclaremos el hecho de que durante este periodo de tiempo la expansión de los reinos de Asturias, Navarra, Castilla y León y Aragón, en su forma original, pues no eran grandes territorios. De hecho, los moros no se sentían intimidados, ya que la mayoría de estas tierras habían estado, digamos, despobladas y ellos no tenían interés en ellas. Sin embargo, este fue el comienzo de un movimiento cruzado de retomar nuevamente toda la península ibérica. En el caso de la región de Cataluña, pues Cataluña no era un reino, no fue un reino, nunca ha sido un reino. Yo sé que hoy día los catalanes hablan del reino de Cataluña, eso nunca ha existido. Sencillamente comenzó como un territorio de los francos, administrado por el conde de Barcelona. Eventualmente se adhiere al reino de Aragón. La razón principal por la que las fuerzas cruzadas eventualmente pues prevalecieron en cuanto a la península ibérica fue por el hecho de la lucha por el poder y las divisiones internas que surgieron dentro de los diversos califatos árabes que se encontraban a lo largo de la península ibérica. Y las divisiones entre los árabes llevaron a que se eliminasen los califatos, se estableciesen unos reinos más pequeños llamados taifas. Por ejemplo, tenemos el taifa de Toledo, el taifa de Zaragoza, el taifa de Sevilla, entre otros reinos taifas que hubieron en esa época. Hay un personaje que quizás usted ha escuchado de él, que se llamaba Ruiz Díaz de Vivar, conocido cariñosamente como el Cid. El Cid significa el Señor. Y don Ruiz Díaz de Vivar conquistó el taifa o el reino de Valencia, el cual vuelve a manos moras a la muerte del Cid. También Alfonso VI pues conquista el taifa de Toledo en el año 1085. En el caso del grupo cultural conocido como los bereberes y también los almorávides fueron los que detuvieron el avance cristiano por mucho tiempo. Ellos pues tomaron los reinos taifa de Granada, de Málaga, de Sevilla y otras ciudades, como en el caso de la ciudad de Badajoz, en la región de Extremadura, y establecieron, digamos, un gobierno islámico más radical que el de sus predecesores. Pero eventualmente los almofanes pues cruzaron el estrecho de Gibraltar y tomaron posesión de los reinos almorávides, estableciendo una tercera dinastía mora en esta región. Así que mientras los moros se peleaban unos con los otros, en el bando cristiano estaba ocurriendo lo contrario. Reinos se unían, el fervor religioso aumentaba y les era claro a los cristianos de España de que era necesario una cruzada formal con el apoyo del Papa. El Papa Gregorio IX es el que da la primera bula para que el reino de Valencia fuese reconquistado. Y este documento fue lo que le dio el fervor religioso necesario para que los reyes de las Españas se movieran en dirección al sur. Así que cuando el reino de Granada finalmente cae en el año 1492, es la culminación de una cruzada que logra echar a un poderoso pueblo que dejó una huella, la cual todavía podemos ver en el día de hoy. Bueno, ya vamos a movernos en otra dirección, porque tenemos que hablar, por supuesto, del monaquismo mendicante, y es importante que hablemos acerca de él. Así que vamos a regresar a Roma y al mundo católico romano en el occidente. Vemos que uno de los resultados de la Europa de las cruzadas fue la extrema pobreza. Y básicamente pues existían dos clases sociales, los ricos y los pobres. Y entre estas personas adineradas había un joven mercader que se llamaba Pedro Baldo. Pedro, impactado por la historia de la vida de San Alejo, pues decidió abandonar su vida de lujos y convertirse, digamos, en un predicador pobre.
Baldo nunca tuvo la aprobación de la Iglesia de Roma, por lo que su movimiento monástico fue un movimiento ilegal y sufrieron persecuciones y humillaciones por parte de la curia, pero este fue, digamos, el comienzo de lo que hoy llamamos como el monaquismo mendicante. Años más tarde, pues vemos que surge la Reforma Protestante también, pues vemos que este grupo que era conocido como los valdenses aceptan la teología de los reformadores y también ellos se hacen protestantes. Pero eventualmente surge un personaje que produce un profundo impacto en el movimiento mendicante y este era Francisco de Asís. San Francisco de Asís provenía de una poderosa familia de comerciantes y a la edad de 20 años, luego de regresar de la guerra, pues Francisco básicamente se retira, comienza a tener un gran deseo de vivir una vida de pobreza y ascetismo. Pero contrario a los monjes que se iban, digamos, a vivir a lugares apartados, pues Francisco creía que parte de su responsabilidad era compartir la palabra de Dios con las demás personas. Francisco, pues, comienza a tener seguidores y junto a ellos un día hacen un peregrinaje hasta Roma y consiguen una entrevista con el Papa Inocencio III. Al principio, por ser Papa, no toma en serio a Francisco, pero unos días más tarde accede a la petición de que se estableciese una orden mendicante. Había otro personaje que había sido novia de San Francisco, que se llamaba Clarisa. Y Clarisa, en los días previos a irse a la guerra en el sur de Italia, con el pasar del tiempo y ver desarrollado la vida monástica de Francisco, pues ella también decide entrar en ese mundo de convertirse en una monja. Así que Francisco ayuda a su exnovia Clarisa a que estableciera un convento que es conocido como el convento de las Clarisas. Otro personaje que tenemos en la historia del monaquismo mendicante era Domingo. Domingo era un castellano proveniente de un pequeño poblado cerca de Burgos. Y desde muy temprana edad, Domingo fue atraído a la vida de servicio a Dios. Y en un viaje que hizo con su obispo al sur de Francia, pudo ver cómo las herejías estaban en esa parte del país y cómo la iglesia pues respondía a esas herejías forzando a la gente a convertirse. Así que este personaje, a quien llamamos ahora Santo Domingo, decidió predicar un mensaje ortodoxo del Evangelio y a la misma vez vivir una vida sencilla, algo que digamos los sacerdotes y obispos de aquel entonces pues no estaban haciendo. Eventualmente Santo Domingo le solicitó al Papa Inocencio III que aprobase su orden, ya que tenía seguidores quienes deseaban tener el mismo estilo de vida. Y al principio el Papa se negó al pedido, ya que él pensaba que habían suficientes órdenes monásticas para establecer otra, pero eventualmente Santo Domingo tuvo la aprobación para su orden de predicadores. A diferencia, digamos, de los franciscanos, quienes en sus comienzos no deseaban estudiar, los dominicos sí se distinguieron desde sus comienzos por el estudio meticuloso a fin de poder debatir herejías. Y otro aspecto en el cual los dominicos fueron exitosos fue, digamos, en la evangelización a judíos y a musulmanes. En cuanto a los franciscanos, a la muerte de San Francisco de Asís, se vieron, digamos, forzados a adquirir propiedades, a prepararse teológicamente, por lo que la orden, pues, tuvo unos cambios dramáticos con el pasar de los años. Tenemos ya entre eso otro periodo que es muy importante entre los siglos XI y XIII, que es de teólogos importantísimos quienes impactaron la vida de la iglesia. Así que durante este tiempo, en adición al movimiento monástico, tuvo una renovación gracias a San Francisco y a Domingo. Vemos que la iglesia de Roma tuvo también unos teólogos quienes dejaron una huella. Por ejemplo, tenemos a Anselmo de Canterbury. Anselmo era un italiano que decidió ir a estudiar al monasterio de Normandía y eventualmente fue hecho abad de ese monasterio. Pero en el año 1093 fue nombrado por el Papa obispo de Canterbury. Y este era un tiempo en el que los normandos pues controlaban Inglaterra, por lo que pues no fue nada fuera de lo normal que personas afines a los normandos ocuparan altos cargos eclesiásticos en Inglaterra. Anselmo tuvo pues grandes problemas con los reyes normandos, por lo que en varias instancias pues fue exilado.
tiempo que pues él aprovechó para escribir extensamente. De hecho, Anselmo fue el primer teólogo de finales del periodo del oscurantismo que escribe teología, utilizando la razón y abriéndole el camino a Santo Tomás de Aquino y a otros. Otro teólogo importante de esa época era Pedro Abelardo, quien era oriundo de Inglaterra y persona quien tuvo la bendición de estudiar bajo algunos de los grandes maestros de su tiempo. Eventualmente Pedro Abelardo pues, viaja a Francia, donde fue maestro. Allí, digamos, tuvo un amorío con una joven de nombre que se llamaba Eloísa, la cual tuvo un hijo. Eloísa al principio pues no quiso casarse con Pedro Abelardo para no afectar su carrera religiosa, pero eventualmente pues se casan en secreto. El suegro de Pedro Abelardo contrató a unos hombres quienes básicamente le cortaron los órganos genitales a Pedro, y esto llevó a Eloísa a convertirse en monja y a Pedro Abelardo a unirse al convento de San Dionisio. En el caso de Pedro Abelardo, pues vemos que escribió acerca de la Trinidad, pero dichos escritos escandalizaron a la curia, quienes lo forzaron a recantar y a quemar el escrito. Así que Pedro Abelardo abandona el monasterio y se va a vivir a un lugar desierto. Pero sus discípulos lo siguieron hasta allí, fundando una escuela que llevaba por nombre Paracleto. Allí también tuvo problemas con la iglesia por las doctrinas acerca de la humanidad de Cristo que enseñaba. Y finalmente Pedro Abelardo fue excomulgado. Pedro, con todo eso, apela a la excomunión y a cambio del perdón tuvo que volver a recantar de los escritos e ir al monasterio de Cluny. Y durante todos estos años, pues Pedro Abelardo se mantuvo en contacto con Eloísa mediante cartas. Vemos que Pedro Abelardo pues pasa a la historia y sube otro personaje que se llamaba Pedro Lombardo. Pedro Lombardo pues nació en Lombardía y fue un teólogo ligado a la escuela de San Víctor. Pedro Lombardo pues recopiló lo que quedaba, digamos, de Pedro Abelardo y comienza a darle respuestas a preguntas de lo que Pedro Abelardo había dejado y que la gente se escandalizaba. Tenemos también otro personaje que era San Buenaventura. Su nombre original fue Juan de Fidanza y nació en Italia en el año 1221. San Buenaventura pues estudió en Francia, en París, y allí se hace monje franciscano y eventualmente fue elegido cardenal, pero murió unos meses más tarde. San Buenaventura fue un excelente escritor dedicado a la teología sistemática y a la cristología, y su teología fue de influencia en la vida de Santo Tomás de Aquino. Tenemos también a Alberto el Grande, quien pasó su vida de enseñanzas y estudios en las mejores universidades de París y Colonia. Fue uno de los primeros en ese tiempo en utilizar la filosofía para estudiar la fe cristiana. Alberto el Grande tuvo como su mejor discípulo a Santo Tomás de Aquino, quien es el que toma, digamos, el trabajo de Alberto y lo convierte en toda una obra de arte. No obstante, Alberto tuvo la sensatez de separar la filosofía de la teología para evitar choques con la iglesia. En cuanto a Santo Tomás de Aquino, pues al igual que su maestro Alberto el Grande, pues era un monje dominico nativo de la ciudad de Nápoles. Y Santo Tomás de Aquino fue brillantísimo, un brillantísimo teólogo que ha sido declarado doctor de la iglesia. Él siguió los pasos de Alberto, dedicó gran atención a la filosofía y su gran trabajo literario, la Suma Teológica, sigue siendo un libro de textos por teólogos en todas partes del mundo hasta el día de hoy. Y bueno, culminamos esta lección de esta semana tocando el tema de algunos de los pre-reformadores, porque nosotros no haríamos justicia al periodo de los grandes reformadores de la iglesia si no le dedicamos un espacio a dos personajes quienes fueron los que, digamos, abrieron el camino con sus sermones y su sangre para que luego Lutero y los demás reformadores pudiesen caminar por él. El primero de ellos se llamaba Juan Wycliffe. Juan Wycliffe era un teólogo inglés quien ejerció su cátedra en la Universidad de Oxford. Allí tuvo problemas con la iglesia por presentar posiciones teológicas distintas a la de la iglesia. Por ejemplo, Wycliffe tenía diferencias respecto a la Eucaristía, que es la posición oficial de la iglesia. Las mismas pues son resucitadas más tarde por Lutero y por los demás reformadores.
Wycliffe llamó al Papa anticristo y declaró que las escrituras pertenecían al pueblo y no a un grupo de clérigos. Y bueno, al morir Wycliffe, personas inspiradas en su deseo de que la Biblia llegase al pueblo en un idioma que la gente entendiese, pues tradujeron la Biblia al idioma inglés. Y eventualmente, pues William Tyndale tuvo el atrevimiento de lograr traducir la Biblia al idioma inglés, lo cual por supuesto le costó eventualmente su martirio. Otro personaje que tenemos en la historia de la iglesia y que es considerado como uno de los pre-reformadores era Juan Hus. Si usted ha tenido la oportunidad de ir a la ciudad de Praga, habrá escuchado de Juan Hus, y si no, le recomiendo que haga una visita algún día a esta hermosa ciudad. Y Juan Hus es el predicador checo que desde Praga le declara la guerra al papado y sus abusos. Y con el apoyo del rey de Bohemia, pues Hus predicaba desde la iglesia de Belén en Praga. Y la curia estaba furiosa con él, porque comenzaron a ejercer presión en contra del rey y en contra de Juan Hus. Y eventualmente, pues, Hus es declarado hereje en el concilio de Constanza, y el rey cede ante esa situación, y lamentablemente Juan Hus es quemado en la hoguera. Bueno, familia, hasta aquí hemos llegado con la lección de esta semana. Cualquier pregunta que usted tenga respecto de esto, les invito a que se contacten conmigo. Que el Señor los continúe bendiciendo y hacia adelante en el Señor.